comisión a preguntar, Sí, porque se pregunte. quiso comunicar con vos y no pudo. Y me estaba preguntando por dónde podía. El mail, ¿de qué manera no pudo? Porque me dijo que mandó mail, pero que no le respondieron nunca. Entonces, medio que me mandó a preguntar eso. Al mail, Pero le Santiago, ¿eh? No te le digo escuché. que mande de nuevo. Sí, ¿sabés cuál es la consulta? A ver si es fácil, lo resolvemos ahora. No, era por un tema de horarios de trabajo y por el trabajo de... Ella salió sorteada en el trabajo de la clase pasada para entregarlo. Eh, y nunca se enteró hasta la noche porque salió de trabajar tarde, no sé, como detalles, pero bueno, quería hablar con vos ella y no se pudo comunicar, por eso me Que preguntaba. no sé qué habrá pasado con el mail. En general trato de Bueno, responder, por ahí puedo tardar unos días, porque bueno. Pero que mande un mail. Decirle que mande un dale, mail. dale, italiano. Dale, ok, gracias. Gracias, profe. De nada, a ver, puse a grabar, les cuento en qué estamos y para contarles, ya me perdí qué iba a hacer, a compartir pantalla. Y si no encuentro, ¿qué pasa? Acá está, toda tu pantalla. Tic, tic. Bueno, les cuento en qué estamos, avísenme si se ve bien. Estamos cerrando la parte de análisis enunciativo, ¿sí? En esta última clase lo que vamos a ver son los últimos aspectos para ver cómo se construyen los enunciadores y cómo se construyen los destinatarios, ¿sí? Hemos visto los aspectos de los cuales uno puede analizar los enunciadores y después los aspectos de los cuales uno puede analizar los destinatarios y finalmente vimos las estrategias de enunciación. Hoy lo que vamos a ver son las marcas lingüísticas sobre cómo se pueden construir los destinatarios y fundamentalmente los enunciadores. Para eso vamos a trabajar con dos cuestiones. Un segundo, me está matando. Un segundito, por favor, les pido disculpas. Bueno, espero que no sea culonavirus, como dice un amigo. No creo. Para decir alergia, pero bueno, me está matando. Bueno, les decía, vamos a ver dos aspectos de cómo se construyen en torno a las variedades lingüísticas, fundamentalmente los enunciadores. Eh, ¿Qué son las variedades lingüísticas? La sociolingüística, que es el estudio social de la lengua, ha establecido que la lengua no es uniforme, por el contrario, va variando, ¿sí? Por eso se llaman variedades lingüísticas. Entonces, de la sociolingüística se ha estudiado el modo en que va cambiando las variedades lingüísticas según dos cuestiones que tienen que ver con las situaciones de uso. Por un lado, varía, va a decir la sociolingüística, según las características de los que usan y de las que usan la lengua, es decir, los usuarios, y por otro lado, va a variar según las características de las situaciones. Entonces, por un lado vemos que según las características de los usuarios, la lengua va adquiriendo matices, ¿sí? Va cambiando. Cuando digo la lengua, no digo la tonada, la entonación, digo el uso de determinadas palabras, el uso de determinadas frases, la incorporación de determinado vocabulario, etcétera, ¿sí? Y después vamos a ver las cuestiones que tienen que ver con las situaciones sociocomunicativas, no con los hablantes, sino con las situaciones. La primera cuestión son las variedades lingüísticas, ¿sí? Vamos a ver que estas variedades lingüísticas se presentan en relación a los usuarios. Desarrollo y después les explico a qué viene esto con respecto a la enunciación. Cuando varían según los usuarios, estos pequeños cambios que vemos en la lengua le vamos a dar el nombre de lectos, ¿sí? Porque estos cambios en el uso de la lengua dependen de el lugar geográfico, social, en el que un usuario de una lengua vive, su ubicación social, es decir, la pertenencia de clase o de sector social, su ocupación y su edad, su profesión, su ocupación, su trabajo y su edad. Básicamente vamos a distinguir tres grandes lectos. Primero, los dialectos, segundo, los sociolectos y tercero, los cronolectos.
Hablamos de dialectos cuando hablamos de cambios en la lengua, en el uso de la lengua, según la región o lugar de origen o adopción del hablante. Ejemplo, los cambios que tiene el español o la lengua castellana, según si uno vive en España, en Colombia o en Argentina, ¿sí? Pero a su vez podemos ver dialectos o marcas dialectales según los lugares en el que vivan los hablantes de un propio país. Por ejemplo, no vamos a encontrar marcas dialectales distintas en los usuarios de la lengua española en Jujuy que en los usuarios de la lengua española en Córdoba, ¿sí? Vamos a ver pequeños cambios en el uso de la lengua que dan cuenta del lugar de origen o el lugar de adopción de esos usuarios. El segundo tiene que ver con sociolectos, que dan cuenta de variedades o de cambios debido a la pertenencia al grupo social en la estructura social de una sociedad determinada. En este sentido estamos hablando de los pequeños cambios en el uso de la lengua, dependiendo si son de sectores altos, medios, medios, bajos, o directamente sectores populares marginales, ¿sí? Es evidente que los sectores populares no hablan de la misma manera que los sectores altos. Y cuando digo no hablan de la misma manera, utilizan variantes lingüísticas, utilizan distintos léxicos, utilizan distintas expresiones, etcétera, etcétera. El famoso bebo, el bebo, seguramente casi todos lo han escuchado, es una variación lingüística, es un tipo de vocabulario inventado, que en realidad viene de una contracción de distintas palabras, que dan cuenta de un origen social. Después eso se amplificó y pasó a ser usado por distintos sectores sociales, pero su origen tiene que ver con una marca sociolectal. Y el tercer aspecto que nos interesa ver tiene que ver con los cronolectos. Recuerden, siempre hablamos de lectos, dialectos, sociolectos, cronolectos, ¿sí? Los cronolectos, como ustedes se podrán imaginar por la conformación de la palabra, tiene que ver con variedades en el uso de la lengua según las edades o generaciones, ¿sí? Evidentemente, incluso en una misma sociedad, tomamos a los cordobeses y a las cordobesas, incluso de un mismo sector social, clases medias o clases altas o clases bajas, vamos a ver que según las generaciones no hablan de la misma manera e incorporan variaciones en el uso de la lengua, ¿sí? Esto de que ustedes, por ejemplo, no sé si ustedes como generación lo siguen haciendo, pero se empezó a incorporar en las redes sociales y en WhatsApp el TKM, ¿sí? Eso es una variación de la lengua. Es una variación de la lengua que responde a características cronolectales, porque no lo usa todo el mundo, no lo usa la gente más. Yo no lo uso, yo tengo 40 y no lo uso. La gente de 50 tampoco lo usa, lo usan los más jóvenes, ¿sí? Entonces, eso es una marca cronolectal. Pero podemos ver otras a nivel del uso de la lengua oral. Pero evidentemente, tanto el lugar de origen como el sector social, como las características generacionales o edad, van dejando marcas en lo que es el uso de la lengua. Los lectos marcan diferencias en las pronunciaciones, en las entonaciones, en los vocabularios, sobre todo en los vocabularios, pero no en el significado. Se dicen las cosas similares con distintas expresiones, con distintos vocabularios. Es decir, no inventan, en general, no se inventan significados nuevos, sino que son formas distintas de decir cosas de otra manera, ¿sí? Vinculado con apropiaciones generacionales, sociales y geográficas, ¿sí? De distinta manera, y les voy a pedir otra pequeña pausa para sonarme los mocos. Pensar que todo esto va a quedar grabado es realmente triste, pero bueno, es lo que es, no pasa nada. Les decía, esas son las tres que vimos recién, son las variedades lingüísticas relacionadas con los usuarios, con las características de los usuarios. Si son
de un lugar, si son de un sector social, si corresponden a una edad o una generación. De distinta manera, estas otras variedades, estos otros cambios en el lenguaje, no tienen que ver con los usuarios, sino con la situación en la que se usa la lengua, ¿sí? En general, los hablantes se reconocen en distintas situaciones y en relación a esa situación varían el modo en que usan el lenguaje. Estas variedades les vamos a denominar como registros. Por eso decimos variedades y registros. ¿Por qué? ¿De dónde viene la idea de registro? Es que cada uno, los hablantes, tanto individual como colectivamente, registramos, nos damos una idea, nos damos una noción de dónde estamos, de qué se trata la situación, y en función de ese registro que hacemos, modificamos el uso de la lengua, ¿sí? Esas clasificaciones a nivel de registro son muy simples, les diría que son más simples que la anterior, y son si usamos un registro oral o escrito, si usamos un registro profesional o no profesional, y si usamos un registro formal o informal. Por ejemplo, si yo estoy en una conversación cara a cara, no hace falta que lo piense demasiado, pero registro aún inconscientemente que se trata de una interacción oral y continúo hablando de manera oral con todas las características de la oralidad. No me voy a poner a escribir un mensaje por escrito para pasarle a la persona que tengo al frente. De la misma manera, por ejemplo, con el ejemplo que teníamos recién, la compañera que se quiere comunicar conmigo, lo más probable es que no me mande una nota de voz oral por WhatsApp, sino que me mande un mail escrito con ciertas marcas de formalidad a través del mail institucional. Hay un registro de la situación y en función de eso varía el uso del lenguaje. No sería lo mismo si al final estuviéramos en situación de presencialidad y al final de la clase se acercara la compañera a hacerme la consulta que me tenía que hacer. En segundo lugar, hablamos de variaciones a nivel de registro, si se usa un lenguaje profesional o no profesional, sobre todo con determinadas situaciones, por ejemplo, el uso del lenguaje médico, o el uso del lenguaje de los abogados, e incluso el uso del lenguaje de los policías, estos famosos QRL, o estos son los taxistas, no los policías. No sé si vieron, cuando le hacen una nota periodística en algún medio de televisión o alguna radio a los policías, cómo hablan los policías, ¿sí? Bueno, había un sujeto que ingresó por la parte posterior de la vivienda, intentó forzar las medidas de seguridad y fue aprehendido por las fuerzas de seguridad, ¿sí? Ese policía no habla de esa manera, ¿sí? Sino que se ubica su rol en relación al lugar donde tiene que estar comunicando y modifica el uso del lenguaje para parecer profesional, para dar cuenta de un uso profesional del lenguaje. Lo mismo los abogados o los médicos cuando hacen uso profesional del lenguaje, pero esas personas no, esa modificación del uso del lenguaje no es por la persona, por el usuario, sino por la situación en la que está. Lo mismo sucede muchas veces con, por ejemplo, los periodistas deportivos. Los periodistas deportivos hacen exceso de un uso de formalidad cuando analizan el juego en pos de tratar de dar cuenta que son profesionales de lo que están haciendo, no que son José y Juancito hablando de fútbol. Tratan de, en ese sentido, al usar un lenguaje profesional, establecer una distancia con la gente común. Y, por último, en los registros de tipo formal o informal. En este caso, los registros son formales cuando estamos en una situación que demanda de cierto nivel de formalidad e informales cuando estamos en una situación más laxa, más liviana, de una interacción de tipo en la que no hay ningún tipo de jerarquía ni ningún tipo de cuestión que deba ser pasada a lo formal. Cuando ustedes están con sus amigos o con su familia, el tipo de registro, el tipo de lenguaje y la característica del lenguaje que utilizan es informal. Cuando ustedes están frente a una autoridad, los detiene la policía, tienen que ir a hacer un trámite de la justicia, o incluso en algunos casos vienen a hacer una consulta al profesor de la universidad, van pasando gradualmente a un lenguaje de tipo formal. ¿Por qué? Porque registran la situación y dicen, esto requiere un uso del lenguaje, modificar el uso usual informal, cotidiano del lenguaje y pasarlo a una característica de tipo formal.
En los aspectos analizados, tanto en variedades como registros, lo que observamos es cómo nos construimos nosotros en relación a los otros en nuestros discursos. Esto, si ustedes lo aplican a la radio, van a ver que en general hay un uso más o menos consciente de las variedades dialectales, de las variedades sociolectales y las variedades cronolectales. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo yo me construyo desde esas características, aquellos a los que yo estoy construyendo como destinatarios se van a sentir más o menos hablados. Ejemplo, si yo le estoy hablando a sectores populares en una radio de cuarteto, ejemplo A, posiblemente yo tenga que tener cuidado de no incorporar marcas dialectales que tengan que ver, por ejemplo, con parecer porteño, que tengan que ver con marcas sociolectales de Buenos Aires o marcas sociolectales de, no sé, de Jujuy, pero también dialectales de Jujuy, digo, pero también y fundamentalmente debería tener precaución de que en el uso del lenguaje que realizo no aparezcan muchas marcas de tipo, disculpen, me tengo que sonar el moco de vuelta, esto me está matando. Un segundo. De vuelta, disculpen, es lo que toca. Decía, que no aparezcan marcas, si yo estoy en una radio de cuarteto, que no aparezcan marcas, una radio de cuarteto que está orientada a sectores populares, que no aparezcan marcas sociolectales propias de los sectores de clases medias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si los sectores populares sienten que de un tema que ellos viven de manera muy cercana, como la música del cuarteto, le está hablando a alguien que no forma parte fundamental de su experiencia en relación al mundo del cuarteto, probablemente no se sientan interpelados, no se sientan con ganas de dialogar con esos conductores o esos periodistas, sino que más bien tienden a rechazarlo. De la misma manera podemos pensar, si es una emisora orientada a sectores jóvenes, no podemos pretender hablar como adultos hablándole jóvenes, salvo que pretendamos que eso sea una radio de tipo educativa donde se enseñe, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que legitimar la posición del enunciado. Pero si es una radio de entretenimiento, de compañía, donde la idea es hacerle sentir al destinatario que está en diálogo con una persona más o menos parecida a él, y le estamos hablando a jóvenes, no podemos incorporar marcas cronolectales que correspondan a adultos o adultos mayores. De la misma manera, si uno aplica la misma cuestión con respecto al registro, si yo construyo una radio en la que estoy tratando de construir, por ejemplo, ejemplo B, un clima de amigos, de cercanía, de proximidad, de complicidad, donde hablamos de las cosas que nos gustan, donde hablamos de donde nos divertimos, donde nos reímos entre nosotros, etcétera, etcétera, yo no puedo hacer eso de una manera que tenga un lenguaje profesional y o formal. ¿Sí? Al contrario, tengo que usar un lenguaje que sea no profesional, que tenga obviamente las marcas de la oralidad y que a su vez tenga las marcas de una situación informal. Porque si yo le construyo o uso el lenguaje de una manera formal, lo más probable es que esos jóvenes a los cuales yo estoy intentando apuntarle no se sientan hablados por eso que yo estoy haciendo. Entonces, estas cuestiones de variedades y registros lo vamos a poder analizar tanto en el discurso que ustedes van a analizar de las emisoras, y cuyo trabajo les voy a dejar al final de la clase, como en la cuestión de cuando ustedes tengan que realizar radio, y no solo radio, cualquier otro medio. Si ustedes escriben, también va a ser lo mismo, si escriben en redes sociales va a ser lo mismo. Siempre el lenguaje va variando, y aquellas pequeñas claves que tienen que ver con los vocabularios, con las expresiones, con las formas de hablar y de escribir, de pronunciarse, de conectarse con los demás, van dando cuenta de cómo uno se construye, de cómo construye la situación y de a quién le está hablando. Esta posibilidad que nosotros estamos planteando tiene que ver con una doble competencia que yo les pongo acá abajo. Por un lado, poder analizar los discursos y comprender
a dónde apuntan, cuáles son las claves de su funcionamiento. En este caso vamos a analizar obviamente discursos radiofónicos, pero también la posibilidad que ustedes tengan de poder analizar, no solo analizar, digo, sino también a la hora de producir discursos comunicativos profesionales, de que estén lo mejor orientados en el sentido del tipo de discurso que quieren construir y de a quién le quieren hablar. Esto, por un lado, es el primer tema para hoy, variedades y registros. Si no hay ninguna duda al respecto, paso al siguiente tema, que son las relaciones en la lengua, tanto horizontales como verticales. ¿Hay alguna duda sobre la cuestión de variedades y registros? Estamos bien, me parece. ¿Estamos bien? Bueno, yo no estoy bien, pero bueno, si usted también alcanza. Bueno, a ver. Después es más difícil analizarlo, ¿sí? En general les cuesta un poco más encontrar los cambios en el lenguaje, etcétera, etcétera, pero por eso quiero que los agarremos entre hoy y el próximo martes para que después tengamos tiempo para practicar para el parcial. Recién vimos, Profe, diga, el parcial va a ser una cuestión también de análisis, ¿no? Con respecto a todos estos temas. sí, todo análisis. Ah, perfecto. Todo análisis de lo enunciativo y de este tema que es lo que cierra lo enunciativo. Vamos a esta cuestión de horizontales y verticales. Ya les cuento qué es. Hasta ahora vimos cómo cambia el lenguaje, cómo cambia el uso del lenguaje según los usuarios y las situaciones. Lo que vamos a ver ahora es cómo el lenguaje cambia según el tipo de relaciones que se establezca entre los interlocutores. Es decir, no solo cambia por las características de los usuarios, por las situaciones, sino también cambia por el tipo de relaciones que se pretende establecer entre los interlocutores. Ese tipo de relaciones que se pretenden establecer pueden ser horizontales o verticales. Horizontales, obviamente, tiene que ver con una cuestión de equiparación, puede ser un poquito más o un poquito menos, pero la idea es que haya cierta equiparación e igualdad, si se quiere, entre los interlocutores. Y verticales es cuando hay al menos un mínimo eje de poder que establece una línea vertical donde uno está más arriba que el otro. ¿Sí? Básicamente ese es el concepto. Lo que vamos a ver es cuáles son las marcas en el uso del lenguaje que tienden a establecer relaciones de tipo horizontales y cuáles son las relaciones en el uso del lenguaje que tienen a establecer relaciones de tipo verticales. A ver, las relaciones horizontales, como les decía, tienen que ver con relaciones que establecen paridad, equiparación, igualdad, pero esas relaciones horizontales que están establecidas en un eje, como dice el concepto de horizontalidad, pueden ser más próximas o más distantes, ¿sí? No necesariamente la distancia establece verticalidad, la distancia establece distancia, y no proximidad. Por eso acá yo les pongo, en las relaciones horizontales lo que vamos a ver son marcas de distancia o de proximidad en la interacción discursiva. Se trata de relaciones graduales. Hay mayor distancia o menor distancia. No es a todo o nada. ¿Sí? No siempre, cuando hay distancia no es distancia absoluta. Cuando hay proximidad no es fusión, no es proximidad absoluta. Las marcas de la distancia pueden ser verbales o paraverbales. En nuestro caso, obviamente, por tratarse de un soporte de tipo verbal u oral o de que solo responde al sonido, vamos a prestarle atención más a la cuestión verbal, ¿sí? No vamos a poder ver lo no verbal, es decir, lo que en una interacción presencial le damos cuenta del tipo de posición del cuerpo, la distancia de respecto de la distancia personal del otro, la proximidad corporal, la gestualidad, si se abrazan, si se dan la mano, ese tipo de cuestiones no lo vamos a poder ver. Vamos a prestarle atención a lo verbal y a lo paraverbal, pero no vamos a poder ver lo no verbal. Lo verbal obviamente es lo que se dice y lo paraverbal tiene que ver con los tonos, los volúmenes, el ritmo, la frecuencia de conversación, etc. Marcadores verbales. El primero, y les diría uno de los más importantes, tiene que ver con el uso del pronombre en la segunda persona, que ustedes saben, cuando no tienen tanta relación con alguien, lo sienten medio lejano, medio viejo, le hablan de usted, como muchas veces me hablan ustedes a mí. Rafa.
Entonces, si tienen mayor nivel de proximidad, se usa el voceo, el vos, ¿sí? Si tienen mayor nivel de distancia, se usa el usted. Pero eso no quiere decir, necesariamente no quiere decir jerarquía, ¿sí? Ustedes se encuentran con el almacenero, y si es un señor grande, probablemente capaz le dicen usted, ¿sí? Si no tienen relación, si tienen relación, capaz que le dicen vos. Y no hay una relación de jerarquía ahí, sino hay una relación de distancia. Esta es la marca de distancia por excelencia. ¿Qué tipo de pronombre de segunda persona usamos? Esta distancia, como les marcaba recién en el ejemplo, está relacionada con la edad, en primer lugar, con el lazo de familiaridad, sea este real o construido, porque en el caso de la radio no hay muchas veces familiaridad real, pero sí hay una familiaridad o una proximidad construida, y eso hace que los interlocutores puedan dialogar con distancias mínimas, ¿sí? O con marcas de mucha proximidad. Y en tercer lugar, las reglas de los determinados ámbitos, sobre todo los determinados ámbitos laborales, profesionales o de estudio. ¿Sí? Si ustedes vienen y estamos en una instancia profesional y me dicen, che, profe, no sé qué cosa, y capaz que yo no te voy a retar ni te voy a mirar feo, pero me voy a sentir medio ahí como que no sé muy bien si me estás tomando el pelo o no, porque las reglas de interacción establecen un mayor nivel de distancia, ¿sí? Salvo que ya nos hayamos tomado una cerveza en alguna oportunidad, pero si no ha pasado eso, digamos, la distancia tiende a ser no máxima, como podría ser con un total desconocido, pero tiende a ser un poquito más de distancia. Después tenemos otros marcadores verbales, que para mí uno de los más importantes, que tiene que ver con los temas abordados. Cuando hay mayor nivel de proximidad, se tienden a abordar, o existe la posibilidad de que se aborden temas más íntimos. Cuando hay mayor nivel de distancia, los temas van a ser más generales y menos íntimos, o privados o personales. Ustedes se encuentran con el vecino del octavo A en el ascensor. Evidentemente no hay ninguna relación de jerarquía ahí, hay una relación de horizontalidad, pero probablemente no hablen de lo deprimido que estuvieron durante la última etapa de la pandemia, o de que su papá no anda bien de salud, o de que su mamá no sé qué cosa, o de que la novia o el novio los dejó, o no sé qué cosa, que son temas de tipo íntimo y privados, sino que hablen de, ay, qué sucio que está el ascensor, o qué lindo que está el día, o parece que va a llover, ¿sí? Temas más generales, más amplios, menos privados, que establecen, o que son marcas en realidad, no establecen un mayor nivel de distancia en relaciones de horizontalidad. ¿Entendió esta cuestión? Bien. El silencio voy a darlo como un ok. Sí, profe, se entendió. Bien, genial, gracias. Gracias por responder. Las relaciones verticales. ¿Qué tiene que ver esto de las relaciones horizontales con la radio? Tiene que ver con que en general nosotros en la radio vamos a intentar construir simulaciones de relaciones horizontales. Y digo simulaciones porque ya vamos a ver las características de las relaciones verticales. Cuando hay uno que es el que tiene el dominio de la palabra, no hay relación horizontal posible. Si yo estoy conduciendo en la radio, puedo abrir a que manden mensajes, puedo sacar un oyente al aire, puedo hablar de temas íntimos, ¿sí? Puedo dar una consigna para hablar de temas íntimos, pero siempre el control de la conversación, el control de los temas, el control de quién habla y deja de hablar, lo voy a tener yo, o en todo caso los productores. Entonces, en ese sentido, la radio siempre intenta simular horizontalidad, pero siempre, en mayor o menor grado, es una relación de verticalidad, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos cómo funcionan las relaciones de horizontalidad para tratar de construir ese universo de lo cercano, de lo próximo, de lo íntimo, que hoy por hoy es la radio. Si ustedes se ponen frente a un micrófono y hablan de ustedes, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal lo trata la mañana? Bueno, ya es complicado. Puede ser parte de un estilo, pero en general, hoy por hoy, en la radio se usa el voceo. ¿Por qué se usa el voceo? Por esto mismo, justamente. Estoy tratando de construir marcas que al otro que me está escuchando le den una sensación de que ahí hay una relación de proximidad y de horizontalidad. Quinta.
Bien, seguimos. Seguimos. Bien, relaciones verticales. En las relaciones verticales lo que vamos a ver siempre es un nivel de poder, ¿sí? Cuando hay un eje vertical, hay al menos un grado mínimo de desigualdad, ¿sí? De jerarquía. Esto establece obviamente sistemas o de dominación, de una mínima cuota de poder desigual, de autoridad o al menos un sistema desigual de ubicación, ¿sí? Como en la distancia horizontal, no hablamos nunca de situaciones absolutas en los ejes verticales del uso del lenguaje, ¿sí? De las relaciones a nivel del uso del lenguaje, sino que hablamos de grados. Hay un mayor grado de verticalidad, hay un menor grado de verticalidad, ¿sí? Siempre hablamos grados, nunca, ni siquiera en el lenguaje tampoco, pero ni en la sociedad, nunca hay una dominación absoluta, así como nunca hay, si hay poder y hay desigualdad, nunca hay una proximidad absoluta o fusión absoluta. Esta distancia en general en el uso del lenguaje depende de factores externos a los que están hablando, que no necesariamente están transparentes en el uso del lenguaje, pero entre ellos podemos ver el sexo, el género, el estatus social reconocido, pero también las cualidades reconocidas como la habilidad lingüística o el talento oratorio. Muchas veces se respeta o se lo pone en un sitial de preferencia gente que sabe hablar, o que es estudiada, o que tiene un grado de legitimidad, como dicen algunas personas. En otras ocasiones no, ¿sí? Pero en general esto tiene que ver con aspectos exteriores que no se disimulan en el uso del lenguaje o que no se tratan de ocultar. En radio puede haber emisoras donde esta verticalidad se establezca de manera más clara, pero en general lo que está sucediendo en la radio de hoy, les diría en los últimos 15 años, es que tratamos de construir una radio lo menos vertical posible. ¿Por qué? Porque las audiencias han encontrado en la radio, de manera distinta a otros medios, han encontrado en la radio un lugar de lo próximo, de lo cercano, de lo íntimo, de poder conversar de cosas que les gustan. Es decir, si hay relación de desigualdad, eso no funciona. Fíjense cómo ese mismo tipo de relación próxima, cercana, está avanzando de manera gradual hacia los distintos medios, lo que eran los medios gráficos, los diarios, en algún momento que eran los medios serios, ya prácticamente hoy están cediendo ese lugar de lo serio y están incorporando cuestiones que tienen que ver con lo no serio, con lo próximo, con lo cercano, con lo íntimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque la sociedad ha cambiado y no busca la seriedad en los medios de comunicación. Ay, disculpen. De la misma manera, podemos decir que esto mismo está sucediendo con otros ámbitos de la vida social, como por ejemplo la política. Ay, disculpen. Bueno, ya vamos a ir cerrando para no seguir con esta tortura para ustedes y para mí. Les decía, esta cuestión de la ruptura de las verticalidades también se está viendo en otros ámbitos, como por ejemplo el mundo de la política. Hoy por hoy, las sociedades rechazan la verticalidad o el lugar de lo serio en el mundo de la política, y la política cada vez más tiene que recurrir a un modo de estar, a un modo de hablarle a la ciudadanía que sea lo menos formal posible, que sea lo más divertido posible, que sea lo más cercano posible. ¿Por qué? Porque la ciudadanía rechaza las jerarquías, ¿sí? Entonces, si vos les hablas en cualquier ámbito, te diría, plantados en un lugar de superioridad donde la verticalidad sea evidente, y esto se refleje también en el lenguaje, lo más posible que vos logres ahí es un rechazo. ¿Sí? Esto le pasa, por ejemplo, a la policía también. La policía se planta en un lugar de mucha elevación de autoridad o de mucha desigualdad de autoridad o poder, y generalmente lo que movilizan es resistencias, no movilizan obediencia.
salvo que saquen el arma, y ahí obviamente hay un mayor nivel de obediencia. Bueno, a las marcas que nos permiten reconocer las ubicaciones en las relaciones verticales los llamamos táxemas. Estos táxemas pueden ser de tipo verbales, ¿sí?, en la forma de la interacción o en la estructura de la interacción, ¿sí? En la forma de la interacción lo que vamos a ver es que se usa un registro prestigioso en relación con acentos regionales o populares. Si yo hablo en difícil, para hacer básicamente, puedo ubicar, si yo voy a un lugar donde viven sectores populares y me paro y empiezo a hablar en difíciles para explicarle un problema, lo que hago ahí es construir a nivel lingüístico un lugar de poder para que me reconozcan ese lugar de poder y para que me reconozcan un modo de abordar aquello sobre lo cual estamos hablando. De distinta manera, si yo, aún cuando tengo aún una posibilidad de manejar el lenguaje de una manera prestigiosa, formal o académica, pero voy a un lugar de sectores populares y trato de utilizar un lenguaje que trate de bajar las desigualdades existentes al mínimo posible, voy a construir una relación de verticalidad porque existe previo al uso del lenguaje, pero en un grado mínimo. En la estructura de la interacción, que es el segundo punto que ustedes tienen en la filmina, lo que vamos a ver es esto que les decía con anterioridad. Cuando hay uno de los dos interactuantes que maneja los temas, los tiempos y el sentido de la conversación, ya hay al menos un grado mínimo de desigualdad o de jerarquía en ese eje vertical. Eso es lo que pasa en la radio. O lo que pasa en las clases de la universidad. También es así. Yo decido qué vamos a ver en la clase, decido el tiempo que le voy a dedicar a cada tema y decido el tono con el que vamos a abordar cada tema e incluso decido el momento en que yo les permito hablar a cada uno de ustedes. Entonces, por más amigo o por más cercano que yo intente construir mi rol de docente en relación a ustedes, hay una relación vertical de jerarquía, ¿sí? Y en la radio sucede lo mismo, hay un conductor, un productor que establece los tiempos, establece de qué se va a hablar, establece los turnos de la conversación, etcétera, etcétera. Entonces, por más piola que sea el conductor, siempre hay un nivel mínimo de verticalidad. Y después también tiene que ver con la estructura de la conversación, el que maneja la interacción, el que maneja la conversación, en general tiende a hablar mayor cantidad de tiempo, como sucede en la radio, como sucede en estas clases, maneja los turnos, como les decía, y sucesión de la conversación, abre y cierra los ciclos conversatorios y da lugar a las interrupciones o los cuestionamientos, ¿sí? Manejándolos y estableciendo los momentos para que eso pueda ser puesto en juego y de esa manera establecer una suerte de diálogo que en general es una construcción, más o menos genuina, pero es una construcción que está dominada, aunque sea en un grado mínimo de verticalidad, por el que maneja la conversación, como pasa en las clases y como pasa en la radio. Y por último, les decía, la cuestión del contenido de la conversación, que es el punto 4, quién elige los temas, cómo se introducen a la conversación y quién puede construir aquellos temas más cercanos o lejanos para aquellos que participan o habilitan a la participación. Yo, por ejemplo, en estas clases yo no les permito que ustedes me pregunten sobre cuestiones personales de mi vida, si es que a algunos se les ha ocurrido, ¿sí?, preguntarme sobre cuestiones personales de mi vida. Yo en ese sentido manejo los tipos de temas habilitados para dialogar. Lo mismo sucede en la familia, en la mesa familiar, lo mismo sucede en la escuela, lo mismo sucede en la radio y lo mismo sucede en muchos ámbitos, como por ejemplo en los ámbitos laborales para aquellos y aquellas que trabajan. Cuando hay verticalidad, hay manejo de la conversación, hay manejo de los tiempos y turnos de conversación, pero también hay manejo de los temas y las características de esos temas de conversación. Del modo inverso, cuando yo en la radio trato de introducir o comento algo que tiene que ver con cuestiones personales, por ejemplo, que es un recurso muy, muy usado, llega el conductor, abre el programa y dice, bueno, hoy estoy más o menos porque la verdad me dio una mala noticia, o al revés, hoy estoy muy contento porque es un hermoso día, tengo mi familia bien, finalmente mi vieja se recuperó de la enfermedad. O sea, comparte temas íntimos
y en ese sentido intenta reducir la brecha del eje vertical que siempre existe en la radio al mínimo posible, dando cuenta de un tipo de temas íntimos, personales, etcétera, privados, que dan la sensación a quienes los escuchan que les permiten incorporarse o acercarse en esa relación al máximo posible. Así como vimos variedades y registros, en el caso de estos aspectos analizados, lo mismo. Lo importante es que ustedes tengan en claro que estos dispositivos en el uso del lenguaje funcionan para construir cercanía o distancia, ¿sí? Para construir cercanía y distancia. Entonces, si ustedes quieren intentar construir una relación de cercanía con sus audiencias, primero reconozcan que siempre va a haber verticalidad por el dispositivo tecnológico que ustedes manejan, quién habla, quién no habla, etcétera, etcétera, pero también es importante que ustedes tengan en claro aquellos aspectos entre los que hemos revisado de la cuestión de la horizontalidad que les permite a ustedes establecer la sensación, la idea de que ustedes proponen una relación lo más cercana, horizontal y desjerarquizada posible. De vuelta, la idea es que ustedes puedan tener una doble competencia en este sentido, puedan comprender cómo funcionan otros discursos, estos dispositivos de uso del lenguaje, pero a su vez puedan hacer uso y aplicarlos cuando a ustedes les toque producir comunicación a nivel profesional. ¿Sí? Esto sería el cierre en términos de el tema para desarrollar en el día de hoy. La idea es que les voy a dejar un texto para que ustedes lean sobre estos dos temas y que ustedes tengan un apoyo en ese sentido, y que les voy a dejar también un trabajito para empezar a aplicar estos temas a la radio que ustedes elijan. Recuerden, siempre son trabajos grupales de acá en adelante, de acá hasta el parcial. La fecha del parcial va a ser aproximadamente a finales de octubre o principios de noviembre. Les vamos a entregar la consigna y van a tener 15 días para entregar el parcial, y posteriormente van a tener que defender, como les había comentado, como les había comentado, van a tener que defender el trabajo de manera virtual en grupo, ¿sí? La nota va a ser individual, primero va a ser grupal, pero después, si hay mucha diferencia en la defensa del trabajo del parcial número 2, si hay mucha diferencia entre los integrantes del grupo, tenemos habilitada la posibilidad de poner distintas notas a nivel individual. Perdón, Profe, diga, había una nota ahí, había una pregunta ahí en el chat. No los escucho, ¿sí? profe, para quedar un poco claro, ahora Diga. usted nos va a dar un trabajo práctico que es individual. Y No, después, no. Va a ser un trabajo con los grupos con los que ya van a trabajar para el parcial número 2. perfecto, ahí está. Por No me eso había les quedado claro decía, eso. por eso les decía que desde hoy armen los grupos que van a utilizar para el parcial número 2, porque van a elegir una emisora con la que van a hacer el parcial número 2 y van a hacer este y otro trabajito de práctica que les va a ir ejercitando para el parcial número 2. Pero la idea es que ustedes ejerciten los temas, pero también ejerciten el trabajo en grupo, y también ejerciten y vayan conociendo a la radio con la que finalmente van a hacer el parcial número 2. Es decir, desde hoy en adelante trabajan con la misma radio con la que van a hacer el parcial número 2 y con el mismo grupo. ¿Se entiende? Las radios, profe, perdón, hasta ahí está claro. Las radios ¿Hay las un voy a listado de subir radios? sí, voy a subir el listado hoy en el trabajito que les subo en un rato al aula virtual. Bien. ¿Sí? Les pongo un link de un drive y ustedes se anotan en esa planillita para elegir radio. Y me ponen ahí al lado, ya van a ver la planilla, el nombre de los integrantes del grupo. Si ustedes hoy conforman un grupo de 4 y después quieren incorporar un quinto compañero o compañera, eso no hay drama, ¿sí? Lo que les pido es que el núcleo duro del grupo ya quede conformado desde hoy. Después, si quedaron 3, en un grupo quedaron 3 y en otro grupo quedaron 2 y se quieren unir, eso tampoco hay drama, ¿sí? Tampoco hay drama. Respondo algunas preguntitas que había por acá en el chat.
Hola, profe, perdón si Pilar Wallman dice si hay un mínimo de integrantes del grupo para el parcial. Sí, mínimo 3, máximo 5. Ya se los voy a aclarar también en la consigna. Valentino dice, ¿sube hoy el material? Sí, en un ratito subo el material y después Valentino hace una consulta para el resto de los compañeros. ¿Hay alguna, apagué la cámara porque tengo los ojos desastres. ¿Hay alguna consulta, sea administrativa con respecto al trabajo o al parcial o con el tema visto? Creería que no. Yo solo quería saber si este PowerPoint va a estar subido al aula. Sí, sí, como siempre. Notar. Subo el PowerPoint, subo el video de la clase y subo, en este caso, la bibliografía que acompaña la clase y el trabajito, ¿sí? Las consignas del trabajito práctico para la clase que viene. ¿Estamos? Bueno, si no hay ninguna consulta, les vuelvo a pedir disculpas por las condiciones en las que he dado la clase y les despido. Cualquier consulta de ustedes o algún otro compañero o compañera me la hacen directamente al mail. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.